Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Ana Belén. Voy a estar compartiendo con ustedes 3 videos en este primer módulo de introducción al yoga. En este primero vamos a revisar un poco de qué es el yoga y de dónde viene realmente esta práctica, física, filosófica, espiritual y teórica, ¿no? Después, en el segundo video, vamos a explorar un poco sobre los tipos o las ramificaciones que va teniendo esta tradición en diferentes formas de yoga. Y por último, vamos en el último video a hablar sobre la práctica física, pero en cuanto a los principales, digamos, elementos que debemos de tener conscientes antes de empezar una práctica. Así nunca he practicado yoga en mi vida, como si ya tengo tal vez más experiencia, es algo que realmente siempre podemos estar recordando y que nos hará mucho bien al momento tal vez de practicar por nuestra cuenta en casa o incluso si estamos ya asistiendo a alguna clase por ahora en línea o presencial. Esos principios son algo que siempre podemos recordar y cuidar. Entonces, bueno, comenzando un poco con este primer video, hablaremos de qué es el yoga. El yoga, como tal, la palabra viene del sánscrito yug, que se traduce como unión, pero también como atar, también como juntar, conectar. Entonces, hay muchísimas diferentes interpretaciones de qué es lo que se debe de juntar o qué es lo que se debe unir realmente, ¿no? Entonces, eso depende de cada una de las diferentes ramas del yoga. Pero bueno, en una de esas interpretaciones entendemos o se entiende que la unión tiene que ver con el yo individual, que es el Atman, con el yo absoluto, que es el Brahman o Brahman. Realmente estas dos, digamos, energías o elementos que se quieren unir tiene que ver obviamente con nuestro ser individual, como yo humana, Ana Belén, con mi parte divina o con esa parte divina que está ahí en algún lado y que puedo tener algún acceso o unión gracias a ciertas prácticas, a ciertos ritos, a ciertas diferentes ceremonias, ¿no? Y que esto realmente es, si lo pensamos, muchos de los objetivos de las distintas religiones o tradiciones espirituales, ¿no? Esa unión con lo divino. Otra de las interpretaciones que podemos también tener dentro del contexto, por ejemplo, del Hatha Yoga, mucho más moderno, tiene que ver con la unión del cuerpo-mente, que es algo que hemos escuchado muchísimo, pero que puede tener mucho significado en cuanto a que nuestro cuerpo es la herramienta, según algunos dicen, con la que transitamos en este mundo, y nuestra mente, digamos, no siempre está donde nuestro cuerpo reside. Por lo tanto, en el yoga aprendemos a hacer esta unión, ¿no? Y por otro lado, también, sobre todo en las escuelas filosóficas más del Tantra, que es un camino que les voy a ir compartiendo con el tiempo en este corto taller y si puedo con unos talleres futuros porque realmente es un tema muy extenso, pero el Tantra habla de que realmente nunca estuvimos y no estamos separados de esa divinidad, ¿no? Sino que se nos olvida que esa conexión y esa unidad ya existe, ya está dentro de nosotros, ya está esa completud. Entonces, hay muchísimas interpretaciones de la unión. Y la palabra yoga en muchísimos textos va a hablar de esa unión. Entonces podemos encontrar el Raja Yoga, el Hatha Yoga, el Karma Yoga, y todos hablando de lo que representa la palabra anterior con unión, ¿no? Unir lo que representa la palabra anterior. Obviamente hay muchísimas otras también traducciones y formas en que se entiende dependiendo del texto y el contexto del que se emplee la palabra yoga, pero en este contexto lo estamos hablando de esta manera. ¿Ok? Entonces, digamos que el yoga es una de las 6 escuelas de pensamiento o darshanas que fundan y subyacen en el pensamiento de la India. Entonces, hay unas de las darsanas o escuelas de la India que se conocen más por su enfoque metafísico, su enfoque literario, su enfoque abstracto, más guiado hacia lo científico, a conocer la naturaleza de los elementos, como por ejemplo
el Ayurveda, la nutrición y todo eso son otras escuelas del yoga, de la India. El yoga es otra darsana distinta que, digamos, hay unas cosas entre ellas que se complementan, pero esto es importante entender que en ese sentido el yoga es un poco más a nivel práctico. Se refiere más a la práctica que tanto tal vez a la teoría en cuanto a las otras escuelas, de cómo conocen el mundo desde este pensamiento indio. Obviamente, esto es haciendo una generalización de lo que es el pensamiento indio. Tendríamos que estudiar indología y adentrarnos muchísimo para entender esta cultura, ¿no? Que es muy, muy rica. Una de las descripciones más importantes del yoga es Yoga Chitta Vritti Nirodha. Eso está en sánscrito. ¿Y por qué les digo que es de los más importantes? Porque es, digamos, una de las primeras descripciones que se hace de lo que significa o lo que es la práctica del yoga. Con práctica no me refiero a la parte física. Antes no se entendía de esta manera. Se entendía como prácticas tal vez un poco más meditativas, más de purificación, más de introspección, de reconexión con la divinidad. Entonces, cuando digo prácticas, me refiero a esas y posteriormente veremos que también la práctica física es otra cosa, ¿no? Y bueno, Yoga Chitta Vritti Nirodha se refiere a que el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces, esto viene de los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras son, digamos, es una sistematización de lo que es el yoga. Es la primera vez que se hace una sistematización de lo que es el yoga, más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Perdón, 100 antes de Cristo, no 1000. En el año 100. Entonces, realmente no se sabe si Patanjali fue un sabio que sí vivió en esta época y que hizo toda esta sistematización, o fueron un grupo de personas que se les denominó Patanjali, o si fue algún mito que se creó y fue pasado oralmente, como se usó mucho en la India. Entonces, realmente no sabemos si Patanjali existió, pero se dice que sí fue un sabio que sistematizó el yoga. Entonces, ¿de qué van los Yoga Sutras? Como les comentaba, son 196 aforismos. Aforismos son frases cortas que describen el método del yoga, así como los objetivos y cómo podemos ir, digamos, evolucionando nuestra práctica. Entonces, si ustedes le ponen en internet Yoga Sutras de Patanjali, pueden encontrar los 196 oraciones de Patanjali describiéndonos de lo más sencillo hasta lo más complejo de qué es el yoga. Entonces, pues es un ejercicio interesante. Creo que es, y no solamente yo, muchos dicen que es de los principales textos que fundan lo que ahora conocemos como yoga. Entonces, pues es importante saber. Entonces, para él, el yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. No estamos hablando de posturas, no estamos hablando ahorita de respiración, sino el detener estas fluctuaciones, que vritti se refiere a fluctuaciones, se refiere a los disturbios o al ruido de la mente, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una práctica mucho más de meditación. Y bueno, es importante hablarles un poco de la historia cronológica del, pues más que el yoga, es de los textos sagrados, tradiciones sagradas que fueron cambiando a lo largo de los años y de los milenios en esta cultura que con el tiempo fueron decantándose en lo que hoy conocemos como la práctica de yoga. Entonces, más que hablar de la historia de la India, porque eso sería un tema muy complejo y muy, muy extenso, y que yo no me considero ninguna experta en este tema, les voy a describir un poco de qué iba cada uno de estos periodos. Entonces, podemos encontrar en este primer periodo védico, el que va del año 3500 hasta el año 1500 a.C. Es un periodo como muy extenso. Y bueno, la parte de védico se refiere a los Vedas. Los Vedas se refiere o se traduce como conocimiento. Entonces,
Los Vedas fueron los primeros textos que se escribieron y que fueron como los fundadores de esta civilización en la India. Y son textos sagrados, son himnos sagrados divididos en 4 textos distintos. El primero de ellos es el Rig Veda, y en él se encontraban, por ejemplo, recitaciones a dioses, prácticas de purificación, se encontraban rituales de sacrificios, prácticas ascéticas, prácticas contemplativas. Entonces, había una variedad de prácticas, de rituales, de incluso pues recitaciones a estos dioses que ahora pues se escuchan mucho en la mitología de la India, como el dios Vayu del viento o Agni del fuego, como tal vez dioses muy relacionados a lo primitivo, a lo elemental. Pero bueno, entonces estos Vedas no fueron escritos sino en el año 1700. Aún así, el Rig Veda se considera que es uno de los libros más antiguos, sino que el más antiguo de la cultura indoeuropea. Entonces realmente es un libro muy, muy importante y fundante en muchos sentidos, de muchas creencias, que no solamente abarcan a la India, ¿no? Shruti, aquí les ponemos que es lo que se oía. Entonces, realmente los Vedas fueron hablados, fueron transmitidos oralmente y memorizados por muchísimas generaciones antes de que fueran escritos. Entonces, digamos que esto es algo muy común en la cultura de la India, y es importante saberlo, que para ellos el sonido y la palabra es algo muy, muy importante y que se considera como fundante en esta cultura. Y les ponemos también que esta civilización védica tiene sus orígenes en la civilización que se asentó en el Valle Indo, que es lo que ahora se conoce como Pakistán. Antes era el Valle Indio, que estaba dividido en diferentes ciudades con diferentes civilizaciones nativas de la India, pero en realidad la cultura védica llegó después de que hubo una supuesta conquista, porque no hay como algo que lo compruebe, pero se dice que hubo una conquista de los arios, de la raza aria, que pues es esta raza conquistadora europea nómada blanca que vino a destruir muchísimo de lo que se daba ya ahí, vino a conquistar, vino de alguna manera a implementar y a dominar con sus propias formas, sus propias economías, sistema político, social y todo lo que ya conocemos también en nuestra cultura actual mexicana, ¿no? Que lo tenemos muy, muy conscientes. Sucedió algo parecido allá. Y de este sincretismo que se formó, de esta unión de estas dos culturas, es lo que se nace como el periodo védico o los Vedas, los textos sagrados. Entonces realmente no podríamos decir que los Vedas son puramente de la India, ¿no? Sino que traen toda una historia también de conquista y de sincretismo, en donde no podríamos discernir qué es lo que realmente se practicaba con los nativos, que ya tenían sus propios dioses y sus propios modos, con los que llegaron a conquistar. Entonces, y bueno, hasta aquí, en el periodo védico no estamos hablando todavía de yoga, no hay una mención de la palabra, y si hay una mención de la palabra, es más para referirse al yugo, que es este madero que usaban para unir a los bueyes, no tanto como, pues, que también tiene que ver con la unión, ¿no? Pero no tanto como la práctica espiritual que conocemos el día de hoy. También con el crecimiento de la población y la implementación del sistema económico que trajo la raza aria conquistadora, se cree que esto fue lo que empezó a hacer que hubiera una división de clases que se conoce como sistema de castas en la India. Y aquí lo importante de este sistema que tenemos que conocer es que existen los brahmanes, que es la orden religiosa, los que se encargan de la parte religiosa o como una orden sacerdotal, que ellos tenían como este privilegio de ser los que hacían las ofrendas, los que hacían las ceremonias, los que llevaban los rituales, que no era algo que podía hacer todo el mundo, porque las otras, digamos, partes del sistema de castas eran pues los campesinos, los del mercado, los guerreros. Entonces realmente sí había como una división muy marcada de quiénes hacían qué,
y si no estabas dentro de esto, digamos, se ejercía mucha violencia, ¿no? Hacia ti. Entonces, hasta aquí entonces no estamos hablando todavía de yoga, de posturas, de pranayama, de nada de lo que conocemos el día de hoy, pero es bien importante saber sobre esto, ¿no? Después viene el periodo de los Upanishads. Entonces, esto sucede en el año del 1000 a.C. hasta el 500, todavía antes de Cristo. Entonces, los Upanishads realmente lo que son es una decantación de los Vedas en parte, y por otro lado también traen nueva información, ¿no? Los Upanishads como tal son textos, no son 12 textos que traen muchísima información de la espiritualidad, de lo ético, tenían mucho contenido místico, mucho más que tal vez en los Vedas, en el sentido de que lo podamos entender el día de hoy. De hecho, realmente los Upanishads fueron mucho más interesantes para muchísimos filósofos de la época o también actuales que han estudiado mucho más los Upanishads que los Vedas por este contenido tan profundo y tan vasto de información de la espiritualidad, ¿no? Upanishad significa sentarse cerca del lugar apropiado, que en esa época el lugar apropiado se le consideraba a los pies del maestro. Entonces, es esta época en donde se ve a un montón de personas alrededor de una figura pública que empieza a enseñar, ¿no? Un maestro, un filósofo, un sabio, que los sabios antes se les denominaba como rishis, que eran estos que tenían poderes con lo divino y que transmitían esta información, ¿no? Entonces, en esta época también se aplicaba lo que hablábamos anteriormente del Shruti, que es lo que se oía, y memorizar todo esto que se oía para después, generación y generación, seguirlo transmitiendo hasta que se hiciera algún libro sobre esto, algún registro textual, ¿no? ¿Qué es lo que hablaban estos sabios? Principalmente hablaban de comprender la naturaleza de la realidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el origen de esta vida humana? ¿Cuál es el origen de lo divino? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es todo esto que se fueron preguntando en todas las partes del mundo y fueron llegando a diferentes conclusiones, ¿no? Y también se hablaba mucho de cuál era el camino para trascender el sufrimiento y llegar a la liberación. Aquí ya en la época de los Upanishads ya se habla de cosas que podemos relacionar el día de hoy en yoga, como el karma, el renacimiento, pero no estamos todavía hablando ni de posturas, ni de alguna práctica física, ni de respiración, entonces todavía está muy a nivel tal vez metafísico o abstracto. Y bueno, después viene el periodo épico, el periodo clásico, que se caracteriza por las dos grandes epopeyas de la India, que es el Mahabharata, por un lado, el cual pues es sumamente extenso y pues dentro de él contiene una obra literaria de las más importantes para la India, que es el Bhagavad Gita, ¿no? Y la otra epopeya importante es el Ramayana, que seguro alguna vez, alguno de estos han escuchado. No vamos a profundizar en ninguno de ellos porque sería algo súper tardado, pero realmente se pueden adentrar, sobre todo en el Ramayana, que hay muchísimas versiones y traducciones mucho más sencillas. Incluso yo recuerdo haberlo leído en literatura en la preparatoria, entonces no es algo que sea así como súper difícil de leer o muy complejo, sino que realmente este periodo épico se caracteriza por eso, por hacer súper atractiva la cultura de la India en forma mitológica, en forma de leyendas, en forma también de rituales, de cuentos, y aquí viene toda la variedad y el panteón de dioses y diosas que el día de hoy viven, ¿no? En estos templos en la India y son venerados y son recordados por esta cultura. Entonces, realmente lo que es esta época
y estos dos grandes epopeyas, pues es una recopilación y otra decantación de las enseñanzas en los Vedas y en los Upanishads, pero en una forma de poema épico, ¿no? En este periodo de tiempo surge los Yoga Sutras de Patanjali, que era lo que les mencionaba anteriormente. Entonces es bueno ir tomando en cuenta esto para lo que a nosotros nos concierne, que es el yoga. Entonces el yoga empieza realmente a tomar forma hasta después, realmente ya casi después de Cristo, o en esas épocas, ¿no? Y por último tenemos al periodo tántrico. El periodo tántrico va del año 500 después de Cristo al 1700. Entonces, el periodo tántrico es un periodo de muchísima revolución. De hecho, se le llama la revolución tántrica. En muchos sentidos se habla de esta revolución. Uno de ellos es porque se implementó el principio femenino, igual de importante o incluso más venerado que el principio masculino, ¿no? Entonces se habla de este culto a la diosa, del culto a la Shakti, que la Shakti es la energía femenina que mueve y crea todo lo que conocemos. Entonces, todo esto empezó a tener un profundo fervor, ¿no? en la cultura, y se habla de que pues realmente en el Tantra no hay como muchísima nueva información sobre el hinduismo, por así decirlo, pero sí a nivel práctico, a nivel de práctica de cómo conocemos y sentimos el cuerpo y vivimos todos los textos sagrados anteriores. Porque algo que hace el Tantra es que integra toda la sabiduría de las épocas o los periodos anteriores y los utiliza para los tiempos de hoy. Entonces, aquí se habla de una divinización del cuerpo y del humano. Entonces, hablamos de la integración de los principios más abstractos o metafísicos a una vida cotidiana y encarnada en nuestro cuerpo y en nuestras prácticas mucho más cotidianas. En el Tantra también se habla del reconocimiento de la divinidad que ya somos, ¿no? Entonces, aquí experimentamos muy distinta una práctica desde el Tantra a una práctica desde los yogas clásicos o los sutras de Patanjali, sino que aquí realmente estamos integrando este conocimiento y lo estamos reconociendo dentro de nosotros. Y pues bueno, este es el primer video sobre un poco de la historia, de los principios y del bagaje que nos deja toda esta cultura en cuanto a la práctica de yoga, y pues seguiremos hablando más en los siguientes videos. Gracias.